Bienvenidos a este nuevo webinar en el que vamos a analizar ciertas pautas, digamos, lineamientos a seguir cuando tengamos que reiniciar proyectos terminada esta situación especial de pandemia. Mi nombre es Jorge Gatze, les doy nuevamente entonces la bienvenida, les agradezco este tiempo que vamos a compartir y este tiempo que le dedican a esta actividad. Sin duda que todos somos de alguna manera testigos o víctimas, algunos, estamos sufriendo que esta situación tan especial del coronavirus ha interrumpido, ha ralentizado muchísimos proyectos, ¿no? Proyectos que la mayoría creo que han sido interrumpidos, algunos por ahí de manera virtual se siguen adelante, pero con, digamos, no con el ritmo con el que inicialmente venían trayendo. Este COVID, esperemos, todos esperamos que finalmente va a superarse la humanidad, el mundo, va a superar esta situación y vamos a tener que reiniciar proyectos, ¿no? Vamos a tener que reiniciar proyectos y finalmente terminarlos. Entonces, lo que quiero es un poco ver, bueno, en este reinicio, compartir con ustedes algunos pensamientos, algunas investigaciones que he hecho para poder entender, evaluar qué proyectos sí conviene reiniciar, qué proyectos no vamos a poder reiniciar. Para ello vamos a usar tres modelos, creo que algunos los conocen. Por ejemplo, un modelo que vamos a usar para este análisis, la matriz de Cunebim, es una herramienta que cada vez se usa más. Creo que en más de un curso que hayan hecho habrán visto esta matriz y si no hoy yo la voy a explicar en forma breve con lo que me da el tiempo, pero para poder entender cuál es su aplicación para este análisis que quiero mostrar. La otra herramienta que vamos a usar es la matriz de oportunidad-riesgo. Esta matriz me va a permitir entender de qué tipo de proyecto se trata cuando querramos reiniciar el proyecto o incluso empezar nuevos proyectos por la situación en que vamos a estar terminada esta pandemia. Y la tercera herramienta es una matriz de priorización estratégica de proyectos. Hay muchos modelos de matrices de priorización de proyectos. Vamos a usar algunos como para poder entender esta situación especial que vamos a tener después de la pandemia y cómo priorizar los proyectos en el nuevo contexto que se va a producir. Creo que la mayoría conoce este libro, El Cisne Negro. Hoy se habla mucho del Cisne Negro. Es un libro de Nicolás Taleb. ¿Y qué es el Cisne Negro? Son esos acontecimientos sorpresivos que, dice Taleb, nadie los podía prever, no estaban en el radar de nadie, pero que producidos generan un gran impacto socioeconómico, o sea, traen consecuencias muy importantes desde el punto de vista social y económico. Claro, nadie los podía anticipar, pero una vez que se produjeron, todo el mundo puede explicar y se siente en condiciones de explicar por qué ocurrió. Bueno, así Taleb, por ejemplo, considera que uno de los cisnes negros ha sido la irrupción de Internet.
Otro cisne negro fue el ataque en el 2001 a las torres en Nueva York. Y entonces, hoy en los medios vemos que la pandemia COVID-19 la llaman cisne negro. Es un cisne negro que evidentemente, digamos, nadie podía tener un plan B para esta situación. Ahora, a medida que pasan los días, uno va mirando la información y viendo información que está surgiendo, la pregunta es, y es una pregunta, ¿la pandemia esta es realmente un cisne negro? ¿Fue realmente un suceso sorpresivo? Si uno mira, por ejemplo, un noticiero sobre aspectos técnicos en Italia que está en YouTube en el año 2015, ya habla de experimentos en China, ¿eh? Con ciertos virus, ya alertan. ¿Es realmente un desconocido desconocido? Digamos que sí, porque claramente nadie podía tener un plan de contingencia para esta situación. Pero, exacto, como dice Gustavo, hay varios papers que ya hablaban del tema en su momento, exacto. O sea, ya algunos ponían el alerta sobre una posible pandemia. Cisne negro o no cisne negro, sorpresivo o no sorpresivo, la realidad es que hay una total interrupción de las actividades socioeconómicas, lo vemos prácticamente en gran parte del mundo, y bueno, y esperamos que lentamente iremos volviendo a la normalidad, y de esa manera se reiniciarán proyectos e incluso algunos se van a implementar de cero. Ahora, yo mencioné la palabra normalidad y la pregunta es ¿cómo será esta nueva normalidad? ¿Cómo será esta nueva normalidad? Porque es una normalidad claramente que no va a tener nada que ver con lo que considerábamos normal antes de esta pandemia, porque no vamos a estar ante una situación de emergencia. No es lo que vamos a vivir, no es una situación de emergencia, es una situación de crisis con incertidumbre. Crisis con incertidumbre, eso es lo que vamos a tener como situación, como contexto. Es una crisis con incertidumbre. Con lo cual, no es y no va a ser una situación normal con la cual tengamos experiencia. Claro, exactamente. Sí, digamos, independientemente de esos papers que decimos, independientemente de los papers, creo que estamos ante una situación de desconocido. Entonces, ¿qué significa crisis con incertidumbre? Una situación, creo que la humanidad así en su conjunto no vivió hasta ahora. Entonces, me gustaría compartir este, este esquema que preparó en un, en un artículo la consultora McKinsey. Ahí tienen abajo es de ahora, de abril de este año, y este artículo analiza cómo va a ser ese nuevo contexto post pandemia. Entonces, prepara una matriz donde en el eje vertical mide el nivel de disrupción que va a haber en los modelos de negocio de las empresas y en el eje horizontal la profundidad y la extensión de la disrupción en la demanda de la industria en que esté la empresa. Entonces, fíjense que abajo a la izquierda, donde ambas variables tienen
digamos, un valor bajo, para McKinsey pocas empresas van a estar en esa situación. La mayoría de las empresas va a estar con un nivel de disrupción del modelo de negocios medio a alto, lo mismo con la disrupción en la demanda de la industria. Con lo cual muchas empresas se van a ver obligadas, por ejemplo, a mantener el negocio y reiniciar las operaciones, que eso sería, bueno, una situación, digamos, bastante optimista, pero donde la disrupción en el modelo de negocio sea importante por la situación imperante, muchas empresas también van a tener que reorientar su modelo de negocio, ¿no? Pensemos, no sé, en la industria del turismo, pensemos en, no sé, una cantidad de servicios, y donde la disrupción en la demanda de la industria sea también de media a alta, va a haber que reestructurar la empresa o incluso desarrollar nuevos negocios. Entonces creo que este esquema es muy importante, no sé si es el más adecuado, es de ahora de abril, falta ponerlo todavía en práctica, pero claramente nos muestra que esa normalidad a la cual vamos a llegar pasado el coronavirus va a ser una normalidad con grandes cambios. Para poder entender entonces nuestros proyectos y cómo ubicarlos y cómo reiniciarlos cuando le llegue el momento, propusimos varios modelos. Bueno, uno es esta matriz de Cunebim. Esta matriz lo que hace es, como modelo de análisis, permite entender distintos sistemas. Entonces están los sistemas simples abajo a la derecha. Estos sistemas tienen la ventaja de que para determinada situación, siempre hay una solución. Y si la situación se vuelve a presentar, puedo aplicar la misma solución. Y si reiteradamente tengo la misma situación, reiteradamente uso la misma solución y así empiezo a desarrollar las mejores prácticas. Después están los sistemas complicados, donde ya acá hay varias posibles soluciones. Entonces, en estos sistemas complicados, como hay varias posibles soluciones, ya tengo que preguntar al experto. Con lo cual acá no hay mejores prácticas, sino que hay buenas prácticas para discernir entre las distintas posibles soluciones cuál es la más adecuada. Y en entornos complejos, en sistemas complejos, acá no hay ni una ni varias, acá no hay solución. Acá lo que hay es responder a cada situación emergente con la práctica más adecuada en ese momento. O sea, este mundo de lo complejo, de los sistemas complejos, es el que de alguna manera tiene como fundamento lo que llamamos los entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. En este entorno de lo complejo, ya les digo, no hay soluciones previas, hay responder adecuadamente a la nueva situación que se va produciendo. Y en el cuarto, digamos, en el cuarto esquema es en el ámbito de lo caótico. Y hay un quinto que se llama desorden, que es cuando quiero, por ejemplo, o necesito o estamos trabajando en un ámbito de lo complejo y queremos aplicar soluciones que aplican solamente a los ámbitos simples.
O sea, cuando estoy abordando un determinado sistema o un determinado ámbito con criterios y herramientas no adecuadas. ¿Dónde nos ha puesto el coronavirus hoy? Si usamos este modelo y lo podemos así extender al ámbito global, nos ha puesto en este cuadrante de la izquierda abajo, en lo caótico, ¿eh? O sea, estamos en este cuadrante, estamos en una situación donde no es posible definir ningún tipo de relación causa-efecto, lo vemos nosotros en el día a día, cómo actúan los gobiernos, cómo actúan las empresas. Acá no hay modelos, todavía prima la turbulencia. ¿Qué estamos tratando de hacer en las empresas? ¿Qué estamos tratando de lograr? ¿Qué están tratando de lograr los gobiernos? Están buscando que no escale, ¿sí? Pero esta situación de pandemia nos ha puesto en, digamos, como modelo, lo podemos representar por este cuadrante. Entendemos que a medida que la pandemia va a ir cediendo, las organizaciones van a ir saliendo de esta situación de caos, donde todavía no va a ser posible planificar, donde no va a haber tiempo para hacer muchas pruebas, donde realmente en ese nuevo entorno al cual vamos a llegar nadie conoce todas las variables, pero igual va a haber que actuar, o sea, igual va a haber que tomar decisiones y va a haber que implementar soluciones. Para llegar, esperemos, a ese entorno de lo complejo, donde van a empezar a surgir patrones más nítidos, donde va a ser necesaria mucha paciencia y mirar un poco cómo reacciona el mercado, cómo reaccionan las variables económicas, financieras, donde va a ser muy importante durante mucho tiempo, posterior a la pandemia, adaptarse y actuar en consecuencia. Ahora, ¿cómo dar esos primeros pasos hacia esa nueva normalidad? Acá va a ser clave el liderazgo que tengan las organizaciones, el liderazgo que tengan los proyectos. Un liderazgo que va a requerir que se reaccione rápidamente, pero un liderazgo que va a tener que poner mucho foco en dar mensajes muy claros y en dar, si bien tal vez uno no lo perciba, pero dar un sentido de orden y estabilidad, ¿no? Por eso, como vamos a ver después, este liderazgo para esta transición de lo caótico a lo complejo es un liderazgo que va a tener que poner mucho énfasis en la visión, en el propósito, tanto de la organización como del proyecto, ¿no? Y bueno, cuando la situación se empiece a normalizar más en esa nueva normalidad, muchos proyectos y muchas organizaciones irán de lo complejo a lo complicado, e incluso algunos proyectos irán de lo complicado a lo simple. Pero ¿qué quiero rescatar de este modelo para el análisis que hoy queremos hacer? Que el reinicio de los proyectos luego de la situación de pandemia nos va a ubicar en este mundo, en el mundo de lo complejo, ¿eh? En el mundo de las prácticas emergentes, o sea, donde la situación va a estar de alguna manera guiada por múltiples variables interdependientes, donde no va a funcionar y no tratemos de planificar a largo plazo, porque no va a ser posible. Si es complejo, el largo plazo es 15 días, 20 días, porque no puedo prever qué va a pasar en esa situación dentro de 2, 3 o 6 meses. Entonces, claramente, reiniciar proyectos en ese contexto de lo complejo, vamos a tener que empezar a, acorde a cada proyecto, utilizar principios y enfoques ágiles y de agilidad. La otra cosa muy importante en este entorno de lo complejo es abordar
los proyectos y los problemas con equipos multidisciplinarios. O sea, es la única forma de encontrar soluciones posibles y efectivas en ese entorno. Exacto, es exactamente, es distinguir lo urgente de lo importante. Y esta cita de este libro de Tolstoy, lo que me permite es hacer la analogía que en el mundo de lo complejo, en el mundo de lo complejo, no va a haber recetas que se puedan trasladar de una empresa a otra. Cada empresa va a tener que encontrar su propia forma, su propio camino, su propio estilo para moverse en las aguas del mundo de lo complejo, ¿no? Sí va a haber principios comunes, como dijimos, el liderazgo, un sentido de visión, un sentido de propósito, pero cada empresa sabrá cuál es la visión de su negocio o la nueva visión de su negocio y sus proyectos, cuál será el nuevo propósito. Eso sí que va a ser algo que cada empresa va a tener que encontrar en ese mundo de las prácticas emergentes, donde la clave es ensayar y probar, y ir viendo en ciclos cortos qué es lo que funciona mejor en cada caso. El otro modelo que también quiero utilizar es un modelo que yo uso mucho en los cursos, a mí me gusta, porque es un modelo que me permite entender distintos tipos de proyectos. Es un modelo de 4 dimensiones: grado de innovación, tecnología, o sea, nivel de madurez de la tecnología que usa el proyecto, la complejidad del proyecto y la importancia del plazo. Por ejemplo, cuando el proyecto pasa de ser un proyecto producto derivado a producto plataforma, ¿no? En el eje horizontal hacia la derecha, o sea, cuanto mayor grado de innovación signifique el resultado que va a generar el proyecto, vamos a tener mayor incertidumbre en ese proyecto y por lo tanto mayor riesgo, ¿no? O sea, cuanto más me muevo en el eje horizontal hacia la derecha, mayor incertidumbre y mayor riesgo va a haber. De la misma manera, en el eje vertical hacia arriba, a mayor desafío tecnológico que tenga que superar el proyecto, también a mayor desafío tecnológico, mayor incertidumbre y mayor riesgo. Entonces, bueno, en el breve tiempo que tengo para explicar esto, quiero analizar básicamente 2 tipos de proyectos. Un tipo de proyectos son aquellos que tienen alta incertidumbre por la innovación de producto o de mercado, ¿eh? O sea, son proyectos que estarían, por ejemplo, acá en esta zona, alta incertidumbre por producto o por mercado, o proyectos de alto desafío tecnológico por el tipo de tecnologías que están usando. Bueno, esos proyectos de alta incertidumbre y alto riesgo son proyectos que justamente por el riesgo que tienen les puede ir mal, por eso son de alto riesgo. Pero ¿qué pasa si les va bien? Son proyectos que abren nuevas puertas, nuevas formas de competir, son proyectos que permiten a las empresas liderar en sus mercados, en su industria. Pues claramente son proyectos estratégicos. A diferencia de los proyectos que son de bajo grado de innovación y de bajo desafío tecnológico, donde son proyectos que yo digo son más de lo mismo, o sea, hacemos reiteradamente un mismo tipo de proyectos. Entonces, en ese caso, estamos ante proyectos operativos. Claramente, una empresa que quiere ser líder en su mercado, o líder en tecnología, o líder en producto, o digamos, algún tipo de liderazgo, va a tener que tener un portfolio de proyectos con proyectos operativos y proyectos estratégicos, ¿no? O sea, los proyectos operativos en general
Son proyectos que mejoran o mantienen el flujo de fondos, son proyectos que buscan mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos actuales. En cambio, los proyectos estratégicos son proyectos que abren las puertas con su riesgo a nuevos mercados, ¿eh? A nuevos productos en nuevos mercados, a nuevas tecnologías, a nuevos sistemas de gestión, etcétera. Entonces, tenemos un elemento más, proyectos operativos, proyectos estratégicos. Déjeme incorporar un elemento adicional. Quien haya hecho algún curso conmigo, algún webinar, creo que esta diapositiva ya, no digo que lo tiene cansado, pero creo que ya la conoce por demás. Y es una diapositiva que yo la voy a usar siempre porque a mí me gusta mucho porque muestra la función del proyecto, ¿no? El proyecto es una transición entre definiciones de la compañía, definiciones estratégicas y el valor que a su término el proyecto genera para la empresa, para el mercado, para el accionista, para la sociedad, para los empleados. Y esa es la esencia del proyecto, exacto. Tanto que el éxito del proyecto se mide por el valor que agrega, que genera a la organización, al mercado, a la comunidad. Esa es la razón de ser del proyecto. O sea, también me habrán escuchado decir, nadie hace proyectos por el gusto de hacer proyectos. O sea, hacemos proyectos porque se busca esto, se busca darle valor. O sea, se busca darle mayores ventas a la compañía, a bajar costos, ganar nuevos mercados, desarrollar nuevos modelos de gestión. O sea, el éxito del proyecto es precisamente ese valor que se genera a su término. Entonces, si lo importante de un proyecto es generar valor, de una manera u otra, acorde al tipo de proyecto y al ciclo de vida, podemos decir esto, que hay como dos grandes etapas, que en algunos proyectos están más definidas, en proyectos predictivos está más definida, en proyectos que no son tan predictivos no es tan claro, pero siempre hay como una necesidad de primero madurar el valor, ¿eh? Entender justamente o definir el alcance del proyecto que va a producir o va a generar ese valor, y una vez que tengamos ese alcance definido, maduro, vamos a ejecutar el proyecto, ejecutar el valor, ¿no? Entonces, si la razón de ser del proyecto es generar valor, ¿cuándo se genera valor en un proyecto? Y en la etapa de maduración, en la primera etapa. ¿Eh? La etapa de maduración cumple un rol clave porque es la etapa que permite incorporarle el valor al proyecto, que después la ejecución, una buena ejecución, lo que va a hacer es lo va a mantener. Y una mala ejecución, lo que va a hacer, lo va a perder. Pero esto tenemos que agregarle un elemento más, y son las inversiones en el proyecto. Entonces, fíjense que la etapa de maduración, que es la etapa de incorporación de valor, es también la etapa donde se reduce drásticamente la incertidumbre. ¿Y por qué todo esto tiene que ocurrir en la maduración? Porque es donde donde tengo la menor exposición al riesgo de la inversión que estoy haciendo. Dicho de otra manera, si madurar valor, exactamente, se hacen proyectos para transformar negocios, pero primero yo tengo que madurar cuál es la solución, cuál es ese nuevo modelo de negocios. Y lo tengo que hacer justamente en un ámbito de incertidumbre. Entonces, ¿qué significa incertidumbre? Significa aprender en general a partir de la prueba y error. Entonces, ¿cuándo habría que equivocarse? Y habría que equivocarse cuando es barato equivocarse, cuando estoy acá,
¿Cuándo no habría que equivocarse? Y los que están en proyectos de construcción lo saben muy bien. No hay que equivocarse acá, cuando el proyecto está en la obra, cuando está en construcción. Acá el error, la ingeniería mal hecha, la ingeniería mal definida, tiene consecuencias tremendas para el costo y plazo del proyecto. Entonces, creo que es importante también, cuando analizamos o analicemos la recuperación y la reiniciación de proyectos, esos proyectos que han sido interrumpidos, ¿dónde están? Si están en la etapa todavía de maduración de la solución o en la etapa de ejecución. Con lo cual, algunas empresas lo usan. Está esta matriz de situación de los proyectos. Es una matriz que uno debería hacer, bueno, ahora que los proyectos han sido detenidos o ralentizados, o sea, ¿cuántos proyectos tenemos en el cuadrante de la izquierda abajo? O sea, ¿cuántos proyectos operativos tenemos en la etapa de maduración? ¿Y cuántos proyectos operativos ya estaban en ejecución cuando apareció la pandemia? ¿Cuántos proyectos estratégicos todavía estaban en maduración y cuántos estratégicos estaban en ejecución? Y creo que esto va a ser una primera ordenamiento, un primer modelo que va a darnos luz a la hora de reiniciar proyectos, dónde está cada uno, y además de saber dónde está en este cuadrante, también deberíamos revisar cuál era en su momento la priorización de esos proyectos, o sea, cómo estaban priorizados en alguna de las tantas matrices de priorización. Esta, por ejemplo, es una matriz que mide el alineamiento del proyecto con la estrategia y el nivel de esfuerzo necesario, ¿no? Y el volumen de las esferas cuantifica el riesgo de esos proyectos. Bueno, esta es una de las, insisto, tantas matrices con las cuales uno prioriza y jerarquiza su cartera de proyectos. Bueno, hasta acá es un poco como un resumen de lo que en forma más formal y más metodológica o más informal y menos metodológica habrán hecho la mayoría de las empresas que tuvieron que interrumpir o ralentizar sus proyectos, ¿no? O sea, acá estamos analizando lo que sucedió hasta estos días. Veamos un poco ahora, en esta segunda parte, los primeros pasos en el reinicio de los proyectos. O sea, cómo abordar este reinicio de los proyectos en esta transición de la pospandemia hacia una nueva normalidad. Creo que una herramienta, una de tantas, pero una herramienta que creo que puede ayudar mucho es las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Esta herramienta se llama las 5 fuerzas de Porter, de Michael Porter, porque le permite a cada empresa que compite en una determinada industria, en un determinado mercado, le permite entender primero su relación con esa industria, con ese mercado, o sea, cuál es el nivel de rivalidad, cuál es el poder de negociación que tiene su industria con los clientes de la industria, cuál es el poder de negociación que tiene su industria en la que le toca actuar con los proveedores de la industria, cuáles son las amenazas de nuevos entrantes, o sea, de nuevas empresas que quieran competir en nuestra industria y cuál es la amenaza de productos sustitutos. Bueno, es una herramienta muy útil, permite justamente definir cuál es nuestra capacidad como organización de generar valor o quién se apropia del valor que estamos generando, ¿no? Creo que esto va a ser clave como para entender en el nuevo contexto dónde estamos parados nosotros como empresa y nuestra industria en la cual nos toca actuar. Y creo que esta herramienta
me parece que hay que analizarla con esas dos variables que propuso McKinsey. O sea, cuál es el nivel de disrupción del modelo de negocio con que actuamos en nuestro mercado, o sea, estos cambios que va a traer la pospandemia, cuánto alteró los viejos modelos de negocio, y también vamos a tener que analizar esta herramienta a la luz de cuál es la profundidad y la extensión de la disrupción en la demanda, ¿no? O sea, acá, ¿qué pasó con nuestros clientes? ¿Qué pasó con la demanda de la industria? Creo que son dos temas que va a haber que analizar porque esto puede alterar sensiblemente el portafolio de la compañía, o sea, el conjunto de proyectos que tiene la compañía, así como sus programas. O sea, considero importante, exacto, en la matriz de priorización, exactamente. Por eso va a ser muy importante, va a ser muy importante que la empresa en esta nueva situación revise incluso su visión del negocio, si es necesario, ¿no? Depende justamente, como veíamos en aquella matriz de McKinsey. Y por lo tanto va a tener que revisar su portafolio y su programa de proyectos. Y a partir de esto, con esa nueva visión y esa nueva estrategia, digamos, siempre en la medida que sea necesario revisarla y reformularla, redefinir la priorización de los proyectos. Entonces va a haber proyectos que por ahí teníamos o se llevaban a cabo hasta estos días y que tal vez no tengan más sentido, o porque desapareció el cliente o porque desapareció la necesidad, y proyectos que por ahí estaban en segundo o tercer orden de importancia, tal vez ahora pasen a ser claves. E incluso, creo yo, van a aparecer muchos proyectos nuevos que no pensamos que íbamos a tener que siquiera hacerlos y que las nuevas circunstancias van a imponer como una respuesta justamente a esa nueva condición. Con lo cual va a haber que redefinir la importancia de los proyectos, ya sea operativos y estratégicos, en su etapa. Si antes teníamos un proyecto estratégico en ejecución que era importante, por ahí ahora, aunque ya se haya invertido una cantidad importante de dinero, decir, bueno, parémoslo, por ahora parémoslo, porque no está claro, no está claro que las condiciones iniciales por las cuales el proyecto empezó, y por ahí un proyecto operativo en etapa de maduración pasa a tener una importancia mayor que la que tenía antes porque justamente con eso podemos atender una demanda de corto plazo y dar respuestas más inmediatas a la nueva situación. O sea, claramente entonces, este nuevo entorno, esta nueva normalidad, va a exigir una repriorización de los proyectos, ¿no? O sea, antes de empezar, antes de reiniciarlos, establecer un orden en el tiempo, cuál primero, cuál después, o sea, no vamos a poder actuar, digamos, de manera, no todos al mismo tiempo, pero tampoco ninguno. Creo que acá va a tener que primar justamente cuál es la nueva estrategia, cuál es la nueva visión, cuáles son los primeros diagnósticos que hacemos de, de este contexto y a partir de ahí empezar a definir una cierta prioridad en el reinicio de proyectos. Algo que creo que también en esta situación de post-pandemia va a ser importante, y a mi modo de ver es importante aún sin esta nueva situación, que es tener un equipo directivo de sponsoreo de proyectos. Creo que esto siempre es importante. En algunas empresas esto lo hacen las PMO más estratégicas y creo que funciona bien. Pero ahora, en ese contexto turbulento, donde vamos a tener que ir viendo qué proyectos sí reiniciar y qué proyectos no reiniciar, me parece que es clave el involucramiento de la dirección.
Es clave la participación, el involucramiento, la dirección, a través de un equipo que vaya sponsoreando, como van a ser todas, digamos, planes de acción y resultados de corto plazo, porque dijimos no puede haber largo plazo en ese nuevo contexto. Justamente es un equipo directivo que va a tener que realimentarse de la información que vaya surgiendo del campo, del reinicio de los nuevos proyectos y en función de eso ir tomando decisiones, acorde a esa estrategia y esa visión que ahora han reformulado. Otro tema importante es revisar los factores críticos de éxito, sobre todo los proyectos que se iniciaron, se interrumpieron y ahora se quieren reiniciar. O sea, esos KPI por los cuales inicialmente se hizo el proyecto, ¿siguen siendo válidos? O sea, las hipótesis que asumimos cuando se inició el proyecto siguen estando. O sea, eso va a haber que revisarlo claramente, claramente. ¿Y cuáles son los nuevos KPI por los cuales decidimos seguir con el proyecto o reiniciar el proyecto, ¿no? Y si los KPI que inicialmente dieron origen al proyecto hoy no son factores de éxito y de aporte de valor, recuerden el aporte de valor, entonces tal vez el proyecto no se inicie porque no están las condiciones que, que se dieron en aquel momento cuando el proyecto antes de la pandemia se inició. Otro tema que considero también muy importante cuando se reinicien los proyectos es revisar la cadena de suministros. Y creo que esto va a ser también clave, o sea, los proyectos muchas veces dependen de proveedores, de contratistas. Bueno, ¿cómo están esos proveedores ahora después de la pandemia? ¿Cómo están esos contratistas? ¿En qué situación quedaron? O sea, me parece que el reinicio de un proyecto va a tener que claramente revisar bien, digamos, concienzudamente cómo es, en qué situación quedó la cadena de suministros, ¿no? Y poder actuar en consecuencia. En definitiva, creo que el reinicio de un proyecto nos va a obligar de alguna manera, a hacer como un nuevo FODA de ese proyecto. O sea, cuáles son las nuevas amenazas que tiene este proyecto que queremos reiniciar, cuáles son sus debilidades, pero en este nuevo contexto, cuáles son las fortalezas por las cuales creemos que el proyecto va a haber que llevarlo adelante y cuáles son las nuevas oportunidades, ¿no? O sea, es un análisis de riesgo, oportunidad del proyecto, tenemos herramientas varias para esto, y si la oportunidad prima sobre el riesgo, vale la pena entonces reiniciar el proyecto. Y si el riesgo, la amenaza es superior a la oportunidad, va a haber que analizar muy bien si conviene o no seguir con ese proyecto. Una vez que el proyecto de alguna manera tiene la bandera verde de reiniciación, entonces ahí habría que aplicar esta secuencia. Por ejemplo, rearmar el equipo de proyecto, ¿no? Definir roles y responsabilidades para ese equipo, redefinir la visión y los objetivos del proyecto. Claramente, si la empresa tuvo que redefinir por imperio de las circunstancias su estrategia y su visión, el proyecto, si se reinicia, va a tener que redefinir la visión y los objetivos. En función de eso, el equipo va a tener que explorar y evaluar opciones de reinicio y finalmente implantar y ejecutar la opción seleccionada. Creo que esto es un poco, de forma muy resumida, la secuencia. Rearmar el equipo de proyecto es, bueno, justamente cuál es el nuevo equipo o el anterior, ¿no? El mismo equipo de antes o el nuevo equipo con el cual vamos a retomar el proyecto. Una nota al margen. Cuando estaba armando esta presentación y puse este dibujo, dudé si ponerlo, porque digo, uy, qué gordos que están los del equipo de proyecto, pero después dije, no, la voy a dejar porque me parece que vamos a volver varios
al mundo real con varios kilos de más después de esta pandemia. Creo que eso también va a ser una consecuencia post pandemia. ¿Sí? Fíjense qué gorditos que están, exacto, la nueva realidad del post-COVID, ¿no? Pero bueno, más gordos o más flacos, vamos a tener que armar un equipo de proyecto. Claramente va a ser importante en esa nueva situación, que siempre es importante, y siempre esto eh, decimos que es clave que cada uno en el equipo conozca su rol y su responsabilidad. Y a pesar de insistir con esto, no siempre lo cumplimos, ¿no? O sea, no siempre eh, logramos que dentro del equipo de proyecto cada uno sepa de qué juega, qué se espera de él. Bueno, en esa situación turbulenta del reinicio del proyecto me parece clave, que cada uno entienda en el proyecto en el que está, cuál es su rol, cuál es su responsabilidad, qué juega, qué se espera de él, ¿no? Y todo esto en función de la visión y los objetivos que tenga el proyecto, ¿no? O sea, darle un sentido de propósito. No olvidemos lo que dijimos al comienzo, vamos a estar en un mundo de lo complejo, y en el mundo de lo complejo es clave el propósito que tengamos en aquello que hacemos, porque como hay como una especie de aguas agitadas, turbulencias, hay condiciones cambiantes, la única manera de navegar por esas aguas turbulentas, la única manera es con un propósito claro, hacia dónde vamos. Después el barco, el proyecto, podrá cambiar a veces su rumbo por los vientos que imperen para un lado o para otro, pero el sentido de propósito, de visión, va a ser fundamental para atravesar esa situación, ese desafío del reinicio del proyecto. Cuando hay un propósito claro, al cual el proyecto apunta, puede haber varias alternativas, puede haber varias alternativas. Entonces, va a haber que explorar, evaluar cuáles son las opciones que tenemos. Recuerden que estamos en lo complejo, entonces en lo complejo hay que actuar en función de lo que va ocurriendo, entonces uno tiene que analizar y bueno, cuáles son los distintos caminos. Cuando más o menos entendamos que haya uno más adecuado, se implementa y se ejecuta. Ahora, ese contexto o ese reinicio de proyectos en el contexto que nos va a tocar atravesar después de la pandemia, va a tener que cuidar mucho y poner mucho énfasis en la comunicación, y esto es siempre importante. O sea, la comunicación intraproyecto y del proyecto hacia su contexto siempre es clave. Ahora lo va a ser mucho más. La colaboración. ¿eh? La situación de complejidad no se puede manejar con áreas de la empresa que no colaboran, con áreas de la empresa que trabajan como silos. El compromiso con ese propósito, con esa visión, con los medios que hemos definido, mucha concentración, mucho foco justamente en los objetivos que nos hayamos establecido en el proyecto. Y un tema importante es el tema cultural que tiene que ver con cómo vamos a manejar nuestra cultura o los valores de la nueva cultura que deberemos ir de alguna manera implementando en los proyectos por la nueva situación, por las nuevas circunstancias, o sea, como parte de la gestión del cambio. Entonces, en definitiva, y para ir cerrando, el post-coronavirus claramente nos va a ubicar dentro del modelo en un entorno de lo complejo. Claramente vamos a estar ahí. Ya sea que reiniciemos proyectos o que empecemos proyectos, vamos a estar en el mundo de lo complejo. En el mundo de lo complejo
no puedo aplicar ni las mejores prácticas que uso en el contexto simple, ni las buenas prácticas que uso en el mundo de lo complicado. La situación que vamos a tener que atravesar y los proyectos que vamos a tener que reiniciar en este contexto obligan, no sé si a usar metodologías ágiles, pero sí los principios ágiles, sí los enfoques ágiles. Y aquellos proyectos que por sus características propias de incertidumbre y complejidad sí necesiten metodologías ágiles, los van a seguir usando. Van a tener que usar como venían usando el marco Scrum, pero otros proyectos que por ahí decían nosotros no tenemos nada que ver con ágiles, que son los proyectos más orientados a enfoques tipo en cascada, ciclos de vida en cascada, no digo que dejen el ciclo de vida en cascada, pero al ciclo de vida en cascada le van a tener que incorporar los principios, los fundamentos ágiles. Aprender de la experiencia, gestión por excepción, porque no va a ser posible, recuerden, no va a ser posible planificar a largo plazo. Entonces, no voy a poder hacer un cronograma de un año cuando salgamos, porque no sé ni quiénes son todavía mis proveedores. Vamos a tener que planificar a corto plazo, con resultados justamente periódicos que generen valor, con feedback de esos resultados. O sea, seguir con nuestros modelos, pero cambiar los principios con los cuales el modelo se va, digamos, a ir desarrollando porque cambió el entorno, porque cambió el entorno. Yo sé que esto es sobre todo un cambio cultural muy grande, pero que de alguna manera va a definir la supervivencia o no de la empresa. Cierro con esta diapositiva, no porque diga que ahora todo el mundo hacer Scrum y todo el mundo hacer sprints, quienes han hecho del Scrum y del Sprint herramientas muy adecuadas para dar soluciones a sus proyectos, excelente, sigan. Pero sí para que los principios y los fundamentos que hay detrás del Scrum y los Sprint vayan empezando a considerarse en proyectos de otro enfoque, pero que por las nuevas circunstancias necesitan claramente, como les digo, un cliente mucho más involucrado en el proyecto, un cliente que participa del proyecto de manera activa y no que se incorpora al final cuando ya está todo listo. Eso es un principio ágil que lo tengo que usar en proyectos predictivos. Transparencia, comunicación abierta, compromiso. Son todos principios ágiles, pero hoy considero importantes en este nuevo contexto para todo tipo de proyectos. Y simplemente como un desliz, no me gusta, pero déjenme presentarles el próximo curso que vamos a dar, donde vamos a ver un poco todos estos modelos de análisis, el curso de gestión de proyectos según mejores prácticas, donde vamos a ver desde enfoques predictivos a enfoques ágiles. Inicia el jueves que viene, 23 de abril. Es un curso de 40 horas y que permite acreditar 36 PDUs. Es presencial y a distancia, pero claramente va a empezar a distancia por la situación imperante y las clases quedan grabadas y se pueden recuperar. Bueno, y hemos decidido poner precios promocionales por esta situación. Entonces, les agradezco este minuto de avisos que me he tomado. Les agradezco el tiempo que le han dedicado y esperemos, así como este despegue, que pronto y de alguna manera participemos todos del despegue de nuestros proyectos en un plazo, espero yo, que se produzca lo más pronto posible.
Creo que hasta ese momento, insisto lo que decía antes, incluso de grabar, necesitamos mucha paciencia, estamos en el avión, allá en la punta de la pista, esperando el despegue. Y a nadie le gusta estar en un avión sentado esperando el despegue, entonces en el avión, cuando esperamos el despegue, juntamos paciencia, miramos alrededor, estamos adentro encerrados, pero en algún momento el avión empieza a carretear y despega. Bueno, hasta tanto, paciencia y esperanza de que va a despegar. Gracias, ahí tienen mi mail. Cualquier cosa que pueda ser útil, cualquier duda, yo les voy a mandar este material y el video. Así que los saludo a todos y será hasta el próximo encuentro.